La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. 500 programas, 500 que se dice pronto. Muchas felicidades a todo el equipo de Hora 20 y Pico y muchas gracias por ese humor inteligente, punzante y mordaz. Sí, 500 programas. No, sí, me parece bien, sí, que ya la broma, ¿no? Sí. Bueno, felicidades, habéis dado el estirón, ya no tenéis acné, habéis cambiado la voz, muy orgulloso, 500 programas. Así que 500 programas de Hora 20 y Pico, Héctor de Miguel. 500 programas. Era difícil que tuvierais una progresión tan importante. De todas formas, bueno, pues esta botella vacía que está aquí, lleva aquí 1000 días, le tengo el doble de cariño, así que... Aymar, además es fantástico que celebréis 500 programas hoy, el día del EGM, las audiencias de la radio. ¿Por qué no venís a competir en el terreno de los mayores? El EGM, seguro que 2000 oyentes así rascáis por toda España, 2000 oyentes, sí, seguro. Sí. Felicidades, Hora 20 y Pico. Felicidades, Hora 20 y Pico, por muchos más. Jubilar ya el viejo ese que tenía de presentador. ¿Quién era el presentador? ¿Quién era? Me quiere sonar, ¿eh? El pelo blanco con la voz grave. Y nada, te deseo lo mejor, pero tú no lo necesitas porque cuando uno está con Aymar en tiempos revueltos, Aymar es para siempre. Ahora te voy a decir una cosa. Nunca te fíes de un programa en el que te felicitan políticos. Yo solo digo eso. Os quiero felicitar por vuestros 500 programas. Creo que ya casi llevas, Héctor, los mismos que Aymar Bretos. Os he hecho unos gráficos con 500 y una cosa con gráficos aquí... No hace falta, Javier, de verdad que no. ¿Te puedo enseñar? Javier, no, de verdad. Por estos 500 programas, ¿qué te parece, querido Héctor, que les des a tus trabajadores y trabajadoras una paga de productividad justamente porque yo creo que se lo merecen? Y que explota a gente joven. Que eso no lo metas en el vídeo, ¿sabes? No, pero que todavía no estoy grabando. Vale, pues no lo metas en el vídeo, pero me jode mucho que tiene gente con mucho talento muy joven y que no se trata bien, ¿sabes? No os paga lo que os merecéis. Bueno, también está la cadena SER ahí, pero bueno. Y por favor, invítame al programa o invítame a algo. ¡Feliz Navidad! Amigos, amigas, amigues de Hora 20 y Pico, he tenido la brillante idea de venirme a un cumpleaños infantil a felicitaros a vosotros, a vosotras, por estos 500 programas. ¡Feliz cumpleaños! 500 programas y todavía nos hacéis algo de gracia, así que muchas gracias y a seguir adelante. Un abrazo muy fuerte. Esto no se lo esperaba nadie. Que no se lo cree nadie. Felicidades por los 500 programas. Héctor, por cierto, a ver si hablas con tu equipo y me limpiáis la pocilga porque jode cómo tenéis la mesa, macho. Vaya turra que estás dando con los 500 programas. Llevamos 500 programas. Te queda mucho para llegar a los 47 años que llevamos haciendo Hora 14. Amigos, amigas, amigues de Hora 20 y Pico, muchas felicidades. Tenemos un pádel pendiente, que por supuesto el alquiler de pista lo pagáis vosotros porque nos seguís debiendo las copas del año pasado. En fin, muchas felicidades. Vamos a ver, 500 no, serán unos 520, 525. ¿Por qué? Porque hubo pilotos. ¿Cuántos programas son? 500. 500. Yo fui el seguidor número 4 del YouTube del programa. Y no teníais pinta de pasar de 50 cuando Aymar Bretos os llamaba a esto por ahí cuando os cruzabais por el pasillo, payaso. A mí me ganasteis cuando por fin conseguisteis que os denunciara Abogados Cristianos. Parece que fue ayer cuando vuestro jefe me dijo, oye, grábate la de Otro lunes en la SER y nos la mandas. Y le añadí la coletilla de Abogados Cristianos. Me la agarras con la mano. 500 programas después, que me he convertido en un meme. Pilotos que, por cierto, tengo yo y los vendo a muy buen precio. ¿Estás grabando? Sí, no, todavía no. Los 200 euros por la de los Latin Grammys, las 25 locuciones que... Hombre, oye, Hora 20 y Pico, felicidades por esos 500 programas y que sean 500 más, claro que sí. Pero es esta vez remunerados, cariño? Y para mí es un orgullo haber participado muy poco en este programa, cada vez menos. La gente de los 40 Classic queremos abrazaros con este comentario y deciros que muchas felicidades por vuestros 500 programas. Y les quiero desear a la gente de Hora 20 y Pico un feliz aniversario y feliz Navidad. Pues no creo yo que fuera la única persona que pensaba que un programa de humor así, pues como normalito, iba a tener éxito. ¿Quién lo presenta? Héctor de Miguel.
Pero sos un zurdo de mierda. Y todo el equipo. Va, 500 programas. Será posible. Va de valiente y luego es un gallino que ni se atreve a pasarse por las bravas. A probar una simple patatita picante con Raúl Pérez que le tenía acá empleado haciendo la vocecita del programa. Me parece admirable. 500 programas fingiendo que trabajáis y que encima cuele. Sorionak, amigos de Hora 20 y Pico, por esos más de 500 programas que lleváis ya sobre las espaldas. Ojalá le sigan 500 o 1000 más. Aunque te guste el País Vasco, todavía te queda alguna otra prueba para ser 100% euskaldun, pero bueno, ya lo resolveremos. Hola amigos de Hora 20 y Pico, habéis conseguido 500 programas. Abogados cristianos no han podido con vosotros. Os felicito, os quiero, un beso muy grande. Y nada, quería aprovechar el vídeo, esto no lo pongáis, para recordaros que fui a actuar hace 6 meses y todavía no me habéis pagado la factura, así que a ver si espabiláis. ¡Comunistas! ¡Viva la libertad, carajo! Yo creo que depende de él. Yo a mi gente le pago muchísimo. Yo he hecho rico a Javier Cansado y a Pepe Colombia. 500 programas en los que habéis logrado cosas maravillosas, como que vuelva Trump a la Casa Blanca, como que Elon Musk siga dominando el mundo. Hola, soy el maestro Joao Benita y quiero mandar un saludo y una felicitación a mis compañeros y queridos amigos de Hora 20 y Pico que cumplen 500 programas. Y yo, como muy perra sanchista que soy, voy a tener el detalle de haceros como regalo una predicción. Si volvéis a hablar del K-pop, vais a recoger vuestros dientes del suelo con vuestros dedos rotos. Tengo el premio al mejor extra por lo del programa 500. Pues pero solo eso, se lo puedo dar a uno. Pues claramente. algo. Empieza. A ti no, porque tú no nos haces retweet nunca. Pero si tú eres de Sastri Maldonado. ¿Qué más da? Y Yo, Pedro, yo estaba ahí contigo. Sí, pero tú has fichado por Hora 25. Esto no vale, Lola. ¿Y tú? Me muero. Yo sí. ¿Tú por qué? Yo soy el que os da retweet. ¿Y qué más? Y trabajo en la web de la SER. Oye, a mí no penséis que me vais a meter en el mismo vídeo que estos muertos de hambre. Quiero un vídeo para mí solo, así que nada, felicidades por los 200 programas o lo que sea que llevéis. Sobre todo, la acumulación astral de allí va a ser tan fuerte que cuidado con la cistitis. ¿Estás grabando? Sí, no, todavía no. Hora 20 y Pico. Vuestra vida son las risas y las noticias. Y también he seguido el consejo de Héctor. Ahora soy froilanista. He aprendido mucho. He salido de mi error antimonárquico para apostar por la llegada al trono de Felipe Juan Froilán de todos los santos. Él reventaría el trono desde dentro. ¿Pero todavía nos han cancelado esto? Madre mía. Y también en el equipo he visto que puede haber un cúmulo de gases. Es incomprensible. 500 canas tengo yo por culpa de Hora 20 y Pico. O sea, peor que hoy por hoy, Hora 25 y a vivir juntos, que ya me dan bastante tralla, pero vosotros peor. Qué maravilla de EGM. Qué maravilla de EGM. O sea, cuidado, y yo diría que os fueseis poniendo todo el equipo los chalecos de contención y peligro. No digo más. Felicidades, felicidades. Yo se lo digo, espera, yo se lo digo, que os han cancelado, que no vengáis mañana. Van a poner... ¿Qué vais a poner? ¿Qué vais a poner? No, más barato, ¿no? Sastri no, más barato, ¿no? Documental de ciervos. Que le quites la tapa, que no está grabando nada. Hoy es martes 10 de diciembre, es un día histórico. Hoy, Hora 20 y Pico, cumple 500 programas. Gracias. Estoy yo solo aplaudiéndome aquí, qué pena, ¿eh? Y todo gracias a vosotros y vosotras que nos veis, que nos apoyáis, que nos compartís. Muchísimas gracias, de verdad. Pero sobre todo, gracias a los jefes y las jefas de la cadena SER que no ven el programa. Gracias, de verdad. Seguid así, por favor. No hace falta que lo veáis. Está todo bien. Nosotros no queremos ni reconocimiento, ni premios, ni nada. Yo, para mí, venir cada día a la radio, pasar la tarjeta por el torno y que se abra, eso para mí es un premio Ondas diario.
Que llevemos 500 programas es un milagro, es un acontecimiento histórico, es planetario prácticamente. Y qué mejor que celebrarlo con alguien que sabe mucho de milagros y de acontecimientos históricos. José Luis Rodríguez Zapatero. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenido, ahora 20 y pico. Ha sonado un aplauso desde la pecera, había muchas ganas de que estuvieses por aquí. ¿Te puedo tutear? Sí, claro, por supuesto, solo faltaría. Claro, tendría que decir, te puedo tutear presidente, porque claro, hay gente que no sabe, vamos a aplicar, que una vez que has sido presidente, ya el cargo, toda la vida el protocolo es presidente. Sí, es una costumbre protocolaria. Tengo un expresidente amigo que dice algo bien brillante, que es que ojalá se pudiera ser expresidente sin haber sido presidente. Eso sería lo mejor, ¿verdad? Sí. A mí me pasó en la comunidad de vecinos. Que como no iba nunca, fui presidente, pero fui expresidente directamente. Ese expresidente del que usted me habla no es español, ¿verdad? No, es colombiano, sí. Vale. Es que estaba pensando yo, expresidentes, amigos de Zapatero españoles... Bueno, yo tengo eso del talante que me permite tener una buena relación, ¿no? Pero sí, es verdad que mis colegas son... Bueno, todos los presidentes... Todos somos raritos, ¿eh? Sí, o sea, porque inevitablemente, uno, querer ser presidente ya es complicado. ¿Qué y segundo, serlo... ¿Qué niño de pequeño dice quiero ser presidente? ¿No? Sí, pues sí. Bueno, mira, ahora tengo un amigo, un conocido, que me escribió el otro día, una persona que iba a hacer cosas a mi casa, un trabajador, dice... Mi hijo tiene 15 años, le encanta la política, quiere hacer lo que sea y la ilusión de su vida es conocerle. Y digo, bueno, pues nada, vamos a un café. O sea que sí, me pasa a veces con gente muy adolescente, muy joven que quiere... Y yo siempre les animo a la política, nada hay más, claro, para nada mejor. Estás mandando un móvil, no sé si es el... Sí, es el perfecto, sí. No pasa nada. Por si es Milei o alguien importante. No, Milei va a ser difícil porque creo que no le caigo muy bien. No, ¿verdad? No. España en general, creo que no... Sí. Bueno, hay una parte de España que sí le cae bien, sí, es verdad. Sí, es curioso, pero sí, estos atronadores, ¿no? Estos nuevos atronadores de la política, negacionistas de la historia, de la ciencia, del conocimiento, están ahí. Y, en fin, no sé si el friquismo se va a imponer también en el debate público, sería muy negativo, ¿no? Hablaremos de ellos luego. Lo primero, estamos celebrando 500 programas de hora 20 y pico. Supongo que no te pierdes ninguno, ¿verdad? No, es una rutina diaria. Llegar a casa, ¿verdad? Estamos ahí casi siempre, cuando no viajo y tal, sobre todo. Pero bueno, somos admiradores. No, yo no quiero aquí decir que me encanta el programa y tal, porque en fin, parece que estoy pero lo puedes decir, incentivando, ¿no? Pero sí, es un programa. Sobre todo porque... el sentido del humor inteligente creo que es una de las cosas que mejor sienta a la salud. Además te sacamos mucho en el programa. O sea, es que tenemos unos cortes que se repiten muchísimo y de un tiempo a esta parte te has convertido en la principal estrella del PSOE, en el cabeza de cartel, ¿no? ¿Esto cómo lo llevas? Pues lo llevo bien. Debo decir que en efecto esto me ha pasado de estar muy presente y en fin, tener que hacer muchas comparecencias y ser reclamado para muchos actos desde las elecciones generales del 23 de julio. Sí, exactamente. Que debo decir que sí, que fue un momento en el que tomé la decisión de participar activamente porque ver la hipótesis de un gobierno con Vox, primero estéticamente, luego conceptualmente, luego políticamente, me parecía para este país no es así, esta sociedad. Entonces ahí participé activamente y eso me ha llevado, como siempre, ¿no? Una cadena de intervenciones y sobre todo por una cosa que me parece evidente y es que, uno, yo pues me debo al Partido Socialista, el Partido Socialista me hizo presidente del gobierno y estaría bueno que yo le apoyara. Y segundo, que es que este país tiene una situación extraordinariamente positiva y sobresaliente y este gobierno de coalición progresista ha hecho cosas que no ha hecho ningún gobierno, incluido el mío, en políticas sociales y en el rumbo que este país lleva y por tanto lo defiendo con la convicción más absoluta, lo defiendo casi tanto más que fuera mi gobierno. Sí, a veces da esa sensación. Sí, además es más fácil, ¿sabes? Porque, claro estando desde fuera. Claro. Siempre es mejor defender a otros que a uno mismo, aunque sea por pudor, ¿no? Claro. Bueno, ser la estrella del PSOE, eso, el cabeza de cartel, implica que, pues eso, has participado en muchos actos del partido, mítines de campaña, que los mítines yo siempre, por deformación profesional, lo comparo un poco con los que hacemos monólogos, ¿no? Tienes que mantener la atención de la gente, o los que dan misa. Tienes que no aburrir, tienes que sorprender, tienes que entretener. A veces nos pasa a los cómicos que vemos que el texto
no está funcionando. Y yo quiero que veamos juntos un vídeo de 25 segundos de esa campaña a la que aludías, de un mitin tuyo. A ver qué podemos comentar de esto, por favor. El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional. Somos el único sitio donde se puede leer un libro y donde se puede amar. La pregunta está clara. ¿Tú ahora mismo eres más de leer libros o de amar? Bueno, yo creo que van muy unidos de la mano. Cuando uno lee, cuando uno procura que la sensibilidad, que esa especie tan excepcional que es la especie humana, deje fluir lo que puede tener dentro, pues el amor, claro, el amor es lo único que sobrevive a la muerte. Lo único que sobrevive a la muerte es el amor. ¿Qué queda cuando la muerte de una persona? Pues el amor que ha dejado. Y sí, me parece que es decisivo. Y ahí lo que quería decir en ese meeting, que dio mucho de sí, porque la derecha de todo, lo cual, bueno, a mí me alegra, ¿no? Porque yo cada vez que la derecha me saca y entonces intenta... Cuando andan al trapo. Me parece muy bien. Pero yo lo que quería decir es que, hombre, que valoremos extraordinariamente nuestra finitud, nuestra humildad, nuestras limitaciones, porque se nos olvida muy a menudo. Y yo creo que es muy importante. Yo creo que llama la atención porque no es el contenido que uno se espera de un meeting, ¿no? Al final es votadnos y tal, y de repente... Debo decir que detrás de eso, claro, en efecto está muchas de las cosas que uno lee, ¿no? Claro, no es extraño que se me oiga citar a Borges, que para mí ha sido una de las cosas que más feliz me ha hecho en la vida, leer a Borges, y citarle, y recordarle, y releerle. Releer es muy importante, como reamar, Pues ahí detrás de esa reflexión mitinera, que es un poco extraño, es verdad, está mi afición y mi pasión por la teoría de la relatividad de Einstein, me costó mucho tiempo entenderla, y que te da una comprensión de muchas cosas. Por ejemplo, hora 20 y pico. Pues hora 20 y pico se puede explicar con la teoría de la relatividad. Adelante, por favor. Porque yo creo que, como todos sabemos, depende de la distancia que estés, la hora puede cambiar. Puede cambiar. Esa es una de las claves de la teoría de la relatividad y de lo que significa la velocidad de la luz. Y por ello yo siempre los he visto en el universo. Muy bien, perfectamente explicado. Volvemos un momento a lo terrenal. Sí. Porque hablábamos antes de tu nuevo papel como agitador, como activo del PSOE, que ha coincidido además con que otro expresidente del PSOE, Felipe González, igual no está muy por la labor de echar una mano al partido o al gobierno. ¿Tienes relación con Felipe? Bueno, he tenido siempre muy buena relación. Ahora nos vemos poco porque pues no coincidimos en los actos, porque él va poco a los actos del PSOE. No va, claro. Y entonces, pero yo tengo buena relación y le tengo... O sea, mi generación es una generación que está directamente vinculada a la etapa de Felipe González, sobre todo la generación de socialistas o votantes socialistas que nacimos en el 60, que ha sido la generación más grande de la historia de España y de la que más ha votado el PSOE. Y esto es, exactamente. Y esto, cuando yo era candidato, los expertos electorales, estos que son siempre muy interesantes de escucharles, los que desgranan las encuestas, me decía, tienes un factor que te ayuda mucho, y se habrá nacido en el 60, porque esa generación que se va a identificar contigo es muy amplia, electoralmente te va a resultar. Pero he tenido muy buena relación, yo le mantengo el respeto, no, obviamente me gustaría verle en otra posición de apoyo al partido, como en su día todos le apoyamos a él, pero bueno, nosotros somos un partido tenemos 145 años porque nos permitimos estas cosas, que ser más leales, ser críticos, no sucede nada. Al final, el PSOE, afortunadamente, no es ni de Felipe González, ni de Pedro Sánchez, ni por mucho que representen, o de Zapatero, no. Es de una sociedad, tiene unas raíces muy profundas, una historia, una memoria,
que eso es lo que le hace fuerte y que sea el partido que más veces ha ganado las elecciones. Y será el partido que más las gane. Siempre se le ataca por ahí al PSOE, dice, se habla del felitismo, del zapaterismo, del sanchismo, ahora, ¿no? Siempre se personifica. Todos son etiquetas falsas, Son etiquetas falsas porque al final, yo lo digo siempre, se lo explico a muchos periodistas, es que los militantes del Partido Socialista, los 200.000 militantes, son personas, no son figurantes. Son personas que piensan por sí mismos, que están trabajando en las asociaciones de vecinos, en los ayuntamientos, en los centros de trabajo, son sindicalistas. Y esos deciden, y cuando deciden, pues ha pasado más de una vez. Cuando se eligió entre Susana y Pedro Sánchez, pues ganó Pedro Sánchez, votaron los militantes. Ahora están la inmensa mayoría muy apoyando al presidente Sánchez. Y que entonces dicen, un congreso ahí, figurantes, no sé qué, van ahí a aplaudir, a hacer la pelota. No conocen. Bueno, a mí me parece bien, porque es una de nuestras virtudes, que somos un partido, me va a permitir, pero somos el partido no solo con más historia, sino con más virtualidad democrática que hay en España. Sí. Pero entre tú y yo, ¿tú dirías que Felipe se ha vuelto un poquito de derechas? Bueno, yo creo que es menos de izquierdas que antes. Bien, vamos a hablar un poco de actualidad, luego volveremos al PSOE, que hay más cosas que me interesan de las que están pasando ahora. Acabamos de ir a Puigdemont pedir que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, los presupuestos siguen estando en el aire, cuesta mucho sacar leyes adelante, por el Congreso está compuesto como está compuesto. ¿Crees que el gobierno va a agotar la legislatura? Sí, lo pienso. Hay que hacer un esfuerzo porque hay que contar con varias fuerzas políticas para ir sacando los grandes temas, pero yo creo que como la voluntad política es lo que cuenta al final, lo último, más allá de las vicisitudes, esa voluntad política yo la percibo y creo que sí, que va a acabar la legislatura. Gracias al PNV. Mire, las fuerzas políticas democráticas en este país tradicionales, ¿no? como Junts, que es una digamos nueva versión muy distinta de Convergencia. El PNV es un partidazo con gran historia, o por supuesto las fuerzas a la izquierda. Saben que la alternativa es una alternativa, en fin, trampista mileísta, con esto es una cosa. Y dos, el desempeño del país, los datos objetivos de la evolución social, económica de las políticas son claramente muy favorables, son sobresalientes. Hay algún dato que, como claro, estamos todo el día viendo, enseñando a todo el mundo a ser abogado, fiscal, juez, porque esto es lo que parece, ¿no? Que estamos solo dedicados a estos, pero fíjese, el último año España es el segundo país donde más han subido el salario medio contenido por inflación, después de Suecia, ¿no? Bueno, pues en fin, el salario mínimo interprofesional ha subido un 50% con este gobierno, cuando la inflación ha sido un 20%, y el índice de desigualdad, el índice Gini, se ha reducido 3 puntos con el gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez. Bueno, pues estamos haciendo que una economía crezca sólida y reduzca las desigualdades. Que esto es el tema central de nuestras democracias. Pero son datos macroeconómicos que son indiscutibles, pero luego, el día a día, la realidad. Hay un tema con el que en este programa estamos pesadísimos. Bueno, dos, la ley Mordaza por un lado, que bueno, mal que bien parece que va a retocar. Empujando un poquito. Y otro es la vivienda, que es la principal cuestión. Entonces, tú me hablas ahora de unos datos que son incontestables, pero la realidad es que la gente, y ya no te hablo solo de los jóvenes, gente con 40 años no puede hacer un proyecto de vida porque no puede acceder a la vivienda. Haré una reflexión un poquito más larga. Es decir, si observamos los 45 años de democracia, decía Feijóo, los mejores de la historia de España. Eso ha dicho el otro día. Estamos de acuerdo. Fruto del esfuerzo de toda la sociedad, pero de esos 45 años, 26 ha gobernado el PSOE. Bien. O sea, Feijóo debería hacer una reflexión sobre esto. Había 3 problemas esenciales que ningún gobierno, para ser sincero, los había afrontado con éxito. 1, el empleo y su precariedad. 2, la energía, el coste energético, el coste de electricidad. Y 3, la vivienda. Los 2 primeros, este gobierno, por primera vez, el primer gobierno los ha enfocado con acierto. La reforma laboral ha dado unos resultados muy positivos y se ha demostrado que además se puede subir el salario mínimo sin que destruya empleo, crea empleo. La reforma laboral gracias al PP un poco también, ¿eh? Bueno, sí.
Ese momento histórico. Sí, sí. Lo mejor fue cuando alguien cercano a ese diputado, que estaba nadie en ese lío, hizo una declaración que me parece fantástica, que dijo, ya nada tiene sentido. No sé, lo recuerdo muchas veces, ¿no? Muy de Borges como también, diciendo, sí, muy de Borges. Bueno, pues reforma laboral, ahí está, la coste de energía, la electricidad, que con las renovables vamos a ir muy bien. Hace 2 años era un problemón. La vivienda. España tiene un problema con la vivienda estructural. Fíjese, voy a dar un dato. Sí. Cuando yo llegué al gobierno y creé un ministerio de vivienda, ya consciente de que era un problema, es decir, no hubo forma, fue muy difícil. Los mejores datos empiezan sobre la vivienda en España en 2005, con mi etapa. No había un dato sobre las viviendas que había vacías, cuántas viviendas realmente había, viviendas en alquiler. O sea, lo primero, cuando una política pública no tiene buenos datos, y todavía no los tenemos del todo completados, es que hay un problema. Y segundo, hay un problema en este país, es evidente, y es que es un país que ya desde la transición democrática ha optado por la vivienda en propiedad, y yo lo entiendo, y hay una demanda de vivienda en propiedad porque tenemos muchas personas que vienen a vivir, se forman al año cientos de miles de hogares, gente que viene de fuera a comprar viviendas, el turismo, estamos en récord de turistas, que muchos de ellos quieren comprar vivienda, y por tanto, claro, pues cuando hay una demanda tan alta, la oferta tiene un potencial muy evidente. Entonces, esta mañana precisamente estaba con la ministra de Vivienda hablando de esto, y claro, yo creo que hay una expectativa de cambio con la empresa pública. Por primera vez vamos a tener a un gobierno del Estado, porque es que aquí ha habido problemas competenciales, es verdad, que el urbanismo es de los ayuntamientos, la aprobación de planes de urbanismo de las comunidades autónomas, cuánto suelo hay, cuánto vivienda tal. Los ayuntamientos hacen muy poca vivienda pública en general, muy poca, salvo excepciones. Entonces vamos a tener un poderoso transatlántico, que va a incorporar todas las viviendas que hay en el patrimonio público, y en SEPES, que está, en fin, esa empresa algún día habrá que hacer una evaluación de lo que hizo el gobierno de Rajoy con SEPES, la llamada SEPES, la sociedad estatal, y va a ponerse al frente para directamente, más allá de ayuntamientos, ofrecer viviendas públicas en alquiler y en propiedad. Yo creo que eso puede cambiar, como se ha demostrado en otros países, este problema objetivamente es un cambio estructural. Es estructural y es endémico. Y vamos a ver si de aquí a un par de años se nota. Claro, eso te iba a decir, que es de años esa proyección. Bueno, pero fíjese, hay veces... Me puedes tutear tú también. Sí, sí. Hay veces que la administración pública es grande, ¿no? Y a veces sucede, y esto hay que contarlo porque se tiene que entender, que solamente el el recabar todas las viviendas posibles que hay, ¿no? De ministerios, del Ministerio de Defensa, de la Sareb y tal, todo esto es complicado el ponerlo en marcha. Y bueno, ahora hay una decisión, creo que en las próximas semanas se van a aprobar ya los primeros pasos institucionales y normativos de creación de la sociedad, y tenemos una expectativa. Pero fíjate lo que te digo, que si este gobierno da una respuesta razonable al acceso de la vivienda para los jóvenes, sobre todo, que sin duda alguna pienso que hay dos problemas en esta legislatura, que son Valencia y vivienda. Valencia y vivienda. Si da una respuesta acertada a la vivienda y se empieza a notar, yo creo que, bueno, ya el desempeño... Ya tenemos PSOE para... Bueno, pero fíjese, si luego la gente vota lo que quiera, ¿no? Y el voto hay que pelearlo, ¿eh? Nadie regala el voto, y hace muy bien. Menos mal. No, y hace muy bien. Yo soy de los que piensa que una democracia debe ser exigente con el poder, exigente con los políticos, y los políticos deben dar lo mejor de sí en cada campaña, en cada acción de gobierno, en cada proyecto, en cada programa. Pero la verdad es que esos tres problemas que se puede evaluar, ningún gobierno, si se creaba empleo, era precario. El coste de la energía siempre mal, porque éramos muy dependientes. Y la vivienda, un problema para siempre. Yo recuerdo, en mi programa de gobierno, hice un ministro de vivienda, le puse empeño, y bueno, pues muy difícil. Y si ahora vamos a ver una respuesta, que hay que esperar seguramente un par de años, pues... Esperemos que sea más útil que las Kelly Finder, que yo me acuerdo de aquello. Bueno, aprovechando que ahora hay una coalición más o menos de izquierdas en el gobierno, y aparte de todo esto que vamos a ver en qué queda, ¿no habría que abrir el melón ya de regular los precios e intervenir en el mercado? ¿O eso ya sería demasiado propio de comunistas como Austria, Alemania
o Países Bajos? Bueno, yo creo que hay que hacer una combinación de políticas, ¿no? Pero y hay zonas que evidentemente eso puede ser lo razonable. Pero claro, otro de los temas que hay en la vivienda en este país es que es muy diferente el precio de la vivienda en Zamora al precio de la vivienda en Madrid. El coste de la vida en un lado y el coste de la vida en otro. Yo creo que tenemos que empezar por las grandes ciudades y que el gobierno, por ejemplo, Madrid tiene, hoy me contaba la ministra, que eso ya se va a agilizar rápidamente, Operación Campamento, que ya está en marcha y que puede pues dar un poco de oxígeno, ¿no? Y de salida a viviendas. Por tanto, yo creo que tenemos que empezar por las grandes ciudades y habrá que combinar, habrá que hacer política de alquiler pública, política para propiedad, porque ahí siempre hay un debate y hay posibilidades, y por supuesto también política de control de los alquileres. Es cierto lo que has dicho. Pero también tengamos una cosa, que esto no sucede por casualidad. España es el país donde hay más propiedad de vivienda por familia. De toda Europa. 1,4 se calcula. El gran método de ahorrar de las familias en España es la vivienda. Oiga, y no podemos desestimarlo. Porque ha sido históricamente, y es porque la gente sabe que se revaloriza normalmente la vivienda, porque la demanda siempre es muy grande, un medio de ahorro que normalmente pues las clases medias pues es la herencia que dejan a sus hijos, a sus hijas. Eso hay que preservar. Es mental y está ahí. Es un ADN, es un imperativo. Pero no es casual, ¿eh? Es que la gente sabe que normalmente la vivienda en España se ha revalorizado. Con un matiz a lo que decías también, que es que en Zamora, o en Salamanca, o en Soria, también ha subido mucho la vivienda. Y hay muy poco mercado de alquiler. Que eso también dificulta pues, a un profesor que vaya a dar clases. Pero ahí, fíjese, una acción del Estado de construcción de vivienda rápida y pública en alquiler, porque la demanda no es muy grande en ciudades pequeñas, puede ser definitivo, ¿no? Claro, el problema es que tenemos un mapa muy diferente y luego tenemos las administraciones. El gran salto cualitativo que vamos a ver en este momento es que el gobierno central va a asumir directamente la acción. Va a construir casas. Porque hasta ahora, el gobierno va a construir casas. Exactamente. Hasta ahora, fíjese lo que pasaba, que los planes de vivienda, dábamos X dinero a Andalucía. Pero es que ni siquiera sabemos cómo Andalucía, digo Andalucía como podría decir cualquier otra comunidad autónoma, por casualidad, ni siquiera sabe el gobierno central ese dinero cuánto se ha dedicado y a qué tipo de viviendas y qué edad. No tiene los datos. Esto suena un poco extraño, pero es así. Aprovechamos también para hacer un llamamiento una vez más a la ministra de Vivienda, ha venido Zapatero. Puedes venir tú también. Bueno, me parece que es un momento interesante. Yo la voy a escribir, la voy a decir, oye... Si ya vino, cuando era portavoz. Claro, pero ahora yo creo que ahora es de las ministras o ministros que más tiene que contar. Desde luego. Esto conecta con algo que también es un gran problema ahora mismo de España, que es la despoblación de cierta parte de España. Tú y yo somos del oeste, una zona que lo está sufriendo mucho. ¿Alguien algún día se va a atrever a descentralizar de verdad el Estado? Bueno, el problema no es descentralización del Estado. Fíjese que es verdad que hay una impronta tradicional. El Estado, yo recuerdo que cuando decidí poner algún organismo fuera de Madrid, por ejemplo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en aquel momento, en Barcelona, tuve una batalla legal de los empleados porque la gente no se quiere ir. Es así, todo el mundo quiere, mucha gente quiere venir, profesionales, ejecutivos, quiere estar trabajando y viviendo en Madrid. Y esto es un problema. Pero más allá de eso, la descentralización no es tanto la administración, porque tenemos una descentralización del gasto extraordinaria en este país, en comunidades autónomas, del gasto. El tema es la descentralización económica. Es decir, cómo creamos atractivo y flujo económico. Yo le puedo asegurar que, como soy de León, en el oeste invertí muchísimo dinero público. En León, exactamente, mucho dinero. Puse algún organismo. Con especial atención a León, vamos a decirlo así. Debo confesar, pero claro, la gente me decía, no puedes volver a León. Sí, aquí, un aeropuerto, pues un aeropuerto grande. Un instituto de tecnologías de la comunicación. Es verdad, eso es cierto. Pero aún así, claro, el problema es que tiene que haber atracción empresarial. Y los flujos económicos no solo pasa en España, pasa también en Europa. Hay una especie de economía de la concentración. Londres, París, ¿no? Alemania es la que ha trabajado esto y tiene muchos grandes polos económicos. España tiene una concentración en Madrid extraordinaria, natural, como todas las capitales. Aguanta las grandes ciudades, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Vigo. Pero claro, todo lo que no es toda esa España, el anillo que hay en esa España a 100 kilómetros de Madrid, ¿no? Que lo atrae, o a
200 de la costa, ese anillo es el anillo complicado. Sí. Porque para ahí que haya un incentivo de que las empresas y hay que se instalen. Exenciones fiscales, rebaja de seguridad social. Bueno, yo creo que lo que más hace, por supuesto, son las comunicaciones. Hoy en día tenemos la fortuna de estar en un país líder en transporte y en comunicaciones por alta velocidad. Necesitamos fortalecer el transporte de mercancías, y luego lo que hay que también es intentar que las nuevas oportunidades de inversión que hay, pues todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con los centros de procesos de datos que vamos a tener, es un nuevo fenómeno, que son decisivos ambas dos, porque están ahí para lo que sea para lo que es la inteligencia artificial, pues puede haber una oportunidad, y eso yo creo que tenemos un gobierno con voluntad. Yo la tuve también, pero es muy difícil, porque te viene una empresa importante y siempre piensa o Madrid, o Barcelona, Valencia, o un puerto, Vigo, La Coruña, Gijón, o Zaragoza, que está muy bien. Claro, Zaragoza, claro, que es una conexión. Claro, en fin, esto no es fácil, pero yo creo que ahora, con la revolución de la energía, con la transición justa, con todo lo que representa esto, pues podemos hacer algo. No lo dejemos todo en manos del turismo, porque entonces, claro, si la única opción que le damos a Sanabria o a Zamora bueno, yo creo que el turismo sí está bien, pero sí, que no podemos es ¿cuántos países del mundo les gustaría ser como España en turismo? Que estamos este año en 90 y tantos millones de turistas y que aportan, pues yo creo que en este momento estaremos cerca del 15% del PIB, millones de empleos. O sea, cuidado, ¿no? Yo creo que eso es una señal de identidad positiva. Es verdad que hay zonas, como todo, que están, en fin, con una tensión. También tensiona mucho el turismo. Con una tensión, sí, pero yo apuesto por un país abierto, apuesto por un turismo, apuesto por la inmigración abierta. En esto voy, digamos, contracorriente. Creo que los mejores países en la historia han sido, los mejores momentos de los mejores países en la historia han sido cuando han sido países abiertos, economía abierta, mentalidad abierta al turismo, abierta a la inmigración. Y tenemos que decir, ahora cuando ves las calles llenas y ves claro, cuando viajas por el mundo te das cuenta mucho más de esto, ¿no? Este problema que se resume así. Tenemos en Europa escuelas que no tienen niños y en África niños que no tienen escuelas. Es decir, este divorcio en el mundo, esta brecha tan salvaje, esto tiene que tener una solución, y la solución, si queremos mantener nuestro nivel de vida, nuestra riqueza, nuestra potencia, pues tenemos que tener población. La mitad del crecimiento económico de España es gracias a la inmigración. Entonces, si hay algo que me revuelve las tripas, las meninges y todo, es esos discursos baratos, demagógicos, que excitan lo peor del ser humano, ¿no? Que es tener una aversión a la inmigración, situar a los inmigrantes ilegales como que es lo peor. Mire, yo lo he dicho estos días varias veces, me revuelve todo escuchar a Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, atacar, combatir y denostar a los inmigrantes, que son los más pobres de la tierra. Es decir, cuando alguien me pregunta, a algún adolescente, ¿merece la pena la política? Sí, para combatir con esto. Es decir, cuando ves lo que pasa en la frontera de Estados Unidos, a mí me ha desagradado mucho ver a los demócratas incluso y a los republicanos compitiendo a ver quién echa más, quién deporta más inmigrantes, ¿no? Quién hace el muro más grande, ¿no? ¿Y quién hace los trabajos difíciles? Sí. O es que no les queremos ver haciendo los trabajos difíciles, solo, ¿no? O es que no queremos acordarnos de los españoles que viajaban en esos barcos. No eran cayucos, eran otro tipo de barcos, en la España de la tristeza, de la miseria, del franquismo, esa que algunos añoran ahora, que iban a Venezuela en esos barcos, barcos ilegales, y llegaban allí y les acogían. Y lo añora gente muy joven, eso. Gente que no tiene ni idea de lo que, por supuesto, ni lo ha vivido, pero es una especie de nueva rebeldía. A mí me parece patético. Sí, lo es, pero... O sea, porque ser rebelde de los peores momentos, para reivindicar los peores momentos de la historia de tu país, es patético, sencillamente patético. Es decir, bueno, oye, la ignorancia es fácil de prender, y desde luego ese instinto de... Porque, vamos a ver, claro, ¿no? Los cambios
que la política y la historia es cambio, las reformas, los avances, las mejoras vienen habitualmente de la izquierda. Que es donde se sitúa siempre una aspiración mayor, la negación de una discriminación, la ambición por la igualdad. El feminismo ha colaborado mucho a esto, pero bueno, yo pienso en España. Hombre, yo a la derecha le agradezco que en la transición abrazara la democracia, y se lo agradezco. De un día para otro, ¿eh? Bueno, pero ya está ahí. Y luego quitó la mili Aznar, lo reconozco, positivo. Con él entramos en el euro, positivo. 2 cosas he reconocido a la derecha. Oiga, ellos nunca reconocerán nada, y menos a mí, claro. Pero, en fin, lo cierto es que si uno mira el estado del bienestar, la sanidad pública, la educación hasta los 16 años gratuita, la dependencia, los pilares del Estado social, las libertades, los derechos civiles, el divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, todos impulsados por movimientos progresistas. Eso que les molesta tanto de la izquierda, ¿no? Pues sí, la izquierda. El problema es que la izquierda, si se viene abajo, si se deja intimidar, si se arruga, deja de ser izquierda y pierde. Ya. Vamos a cambiar radicalmente de tema, porque estos días estamos también pendientes de la investigación a la esposa del presidente, y yo aprovecho para preguntar, ¿la pareja del presidente del gobierno o la pareja de la presidenta del gobierno, cuando llegue por fin, sí, a ver, debe tener una regulación especial? Bueno, fíjese, no ha hecho falta, porque hay una costumbre de respetar el papel que tiene. Si las cosas, cuando hay buena fe, no hace falta regulación. La buena fe es que nadie en ningún momento pues ha estado ni inquiriendo, ni denunciando, y mucho menos atacando políticamente como se ha hecho. A mí me ha parecido, cada vez que veo a Feijóo hablar de Begoña Gómez, pues digo, aquí no hay líder. Es que no puede ser, porque oiga, usted no puede, es tan delicado. A mí me produce a veces me produce un pudor escucharlo, ¿no? Porque, oiga, porque en el fondo, ¿de qué se la acusa a Begoña Gómez? De 2 cosas: de trabajar y de ser la mujer del presidente del gobierno. Esos son los 2 hechos objetivos sobre los que se le ha denunciado. Sí, probados desde luego. Sí. Y luego, y al hermano igual. O sea, el hermano de trabajar, es músico, director de música, trabajar y ser el hermano de... Y luego vemos las actuaciones, las denuncias, las investigaciones que se hacen, y siempre pasa en una investigación penal, cuando es como los coches de choque, van de un lado para otro. Los coches de choque, sí. Que si no iba a trabajar. Sí iba a trabajar. Que si se enriqueció. No, si el patrimonio no se ha enriquecido. Que el software. Que no sé qué. Cada vez una cosa. Como los coches de choque. Eso es cuando no hay nada. Y por tanto, sí, me parece que se ha dado un salto cualitativo. Ojalá esto sirva de lección. Yo creo que la mejor lección es que, bueno, por supuesto que se sustancie judicialmente y hay que esperar a los trámites, los momentos y tal, pero además luego políticamente que se haga una reflexión. Yo creo que quienes han volcado tanto ataque a la familia del presidente del gobierno, ojalá se den cuenta en su día, uno, que no les va a servir, porque tenemos una democracia y una ciudadanía mucho más consciente y madura, y 2, que cuando miren para atrás y se vean, cuando miren para atrás, yo, fíjese, siempre digo, me recuerdo muy bien, ¿no? Yo era líder de la oposición cuando la boda en el Escorial de la hija de Aznar. Un hito en la historia de España. Totalmente. O sea, el otro día cuando vi las imágenes y recordaba cuál fue mi posición, dije, pero bueno, qué bien me siento conmigo mismo, porque yo di una orden y el Partido Socialista no hizo ni una crítica de aquella boda, que era un bodón, ¿no? Y oiga, el presidente del gobierno parecía que se casaba allí la hija del rey, una boda de Estado. Oiga, allí llegaron, ya imagínese, llegaron que si la boda, que si los gastos, y dije, no. O sea, no vamos a entrar en la boda de la hija del presidente del gobierno, no, bajo ningún concepto. Oiga, ¿y eso qué me ha permitido ahora? Pues mirar hacia atrás, pues con una cierta, con una actitud que me reconforta conmigo mismo, porque hay cosas en política, las familias, tal. No. Porque ¿sabe por qué? Porque... Bueno, tú también lo sufriste también, ¿eh? Sí, pero en mucha menor medida, la verdad. O sea, siempre, la familia, el presidente de gobierno siempre está sometida a una cierta tensión, evidente, y se lleva como se puede. Y además no puedes quejarte cuando estás, porque ya bastante privilegio es ser presidente del gobierno. Yo siempre, cuando me preguntan estas cosas que hacemos los expresidentes de la charla sobre liderazgo político, lo que es el liderazgo político, primera condición, no quejarse nunca.
No, un líder no se puede quejar, porque si te quejas es complicado. Además se entiende muy mal. Sí, exactamente. Entonces, bueno, sí, pero lo que ha pasado ahora ha saltado lo que era el fair play natural. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que hay que preservar ese ámbito personal, porque es bueno, es muy importante que los líderes políticos puedan dialogar en privado sin... Una cosa es que en público, yo me daba con Rajoy en público y él me dio, yo le di, pero en privado manteníamos siempre un fair play. Ya. Incluso si se desvelara alguna conversación de las privadas que tuvimos, es el momento. Serían divertidísimas, ¿no? Hágalo, por Porque, favor. no, siempre he contado alguna anécdota. Cuando fuimos al primer debate que hicimos público, estábamos a punto de salir ahí al escenario entre bambalinas, y claro, había como 40 cámaras esperando allí para captar el momento de que llegara, nos dábamos la mano, nos sentábamos. Y recuerdo a Rajoy, que es divertido, en privado es divertido, hay que decirlo todo. Allí estamos pegados uno al otro, en un pasillo estrecho, y me dice, joder, aquí ahora presidente, aquí tú y yo a salir aquí para que todo el mundo a divertirse con nosotros. Y creo que lo decía de verdad. Que en privado siempre tuvimos esa posibilidad de mantener una buena relación personal. Eso le sienta bien a la democracia, porque ¿Tú crees, perdón, que esa relación no se da ahora? Yo creo que ahora es muy difícil. Pero ¿cómo se va a dar? Es muy difícil cuando tú tienes al líder de la oposición atacando a tu familia. Claro. De una manera que innecesaria, injusta. Pues es que ya sabes que hay una inquina personal, porque es que a mí no se me ocurrió jamás mentar a nadie de la familia de Aznar ni de Rajoy, jamás. Es que ni se me pasó por la cabeza. Oiga, y el yerno daba algunas, un yerno de Aznar daba algunos titulares, ¿no? No. Esto, la democracia tiene unos códigos, ¿no? Y esos códigos hace que, en fin, que podamos tener la capacidad de mantener el diálogo, aunque luego estés en desacuerdo con todo, aunque luego públicamente confrontes con fuerza y no pasa nada, pero eso es bueno para un país, creo que ha sido bueno y debe ser, y ahora me preocupa esto, pero bueno, yo pronostico que Feijóo, años dentro de algún tiempo, lo revisará y dirá, para él mismo, dirá, no debía hacer esto. Tenemos que esperar al libro de memorias de Feijóo para saberlo. Bueno, no, descrea de los libros de memorias, porque los libros de memorias, yo que escribí uno sobre la crisis económica, ahora he participado en otros y nunca he querido hacer un libro de memoria final. ¿Qué va a hacer un político? Pues y cualquiera. Darse la razón. Justificarse. Claro. Justificarse. Entonces, bueno, creo que no merece la pena hacerlo. Se está hablando también de las acusaciones, parece que bastante imprecisas, de Aldama. Está disparando. Supongo que tú no le das ninguna credibilidad a este señor. ¿Es normal que esté en libertad a cambio de esparcir acusaciones que no ha probado? Bueno, antes lo comenté, que estábamos viviendo un momento, a veces ha pasado, que casi todo en política es cíclico, un momento en el que todo el mundo es abogado, juez y fiscal, ¿no? Sí. Y es así. A mí me gusta respetar los procedimientos judiciales y respetar. ¿Se pueden criticar las decisiones judiciales? Sí, se pueden criticar, pero hay que mantenerlo con respeto y saber que afortunadamente tenemos un sistema en el que, oiga, decide un juez, luego puede venir una sala, el fiscal, se cambian las decisiones, como por ejemplo ya hemos visto con el Tribunal Supremo y tal. Sí. Bueno, hay que tener un poco de paciencia, y eso sí, no pensar que cuando uno pone en cuestión o le parece extraño, ahora pondré un ejemplo, una decisión judicial, está atacando la independencia del Poder Judicial. No. Ya. Y además estamos en un país que, fíjese, hemos visto a jueces y magistrados manifestarse con las togas. Sí. Algunos en las plazas ante una posible ley o ante una posible decisión política. Oiga, y sin embargo parece que los legisladores, los que representan la soberanía popular, no puedan pues criticar o poner en cuestión alguna decisión. ¿A qué me refiero? Más allá del caso de Aldama y esto, que bueno, tenemos muchas comparecencias por delante y habrá que esperar. El tema de la filtración, ¿no? Y de lo que yo siempre quiero ver el lado positivo, ¿no? He visto que el Supremo se ha tomado con mucho interés esa posible filtración de una posible revelación de secretos, ¿no? Y yo digo, hombre, a lo mejor esto va a cambiar.
y esto es un cambio de la jurisprudencia, y entonces vemos que el Supremo, ya que aquí se filtra casi todos los sumarios, las declaraciones y tal, pues se va a poner las pilas para que intentar preservar el secreto y castigar las conductas. Pero fíjese que me parece, esto sí que es importante, yo creo, ¿no? Esta revelación de secretos que se está dilucidando, si es que la ha habido, se produce de un íter muy, muy interesante, y es que hay alguien que sale y dice, no, la Fiscalía le ha ofrecido un acuerdo a un señor que parece ser que tiene relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es otro tema. Y entonces la Fiscalía, que en sus estatutos, el estatuto de la Fiscalía, lo sé porque yo lo reformé, dice que el fiscal debe de informar de los asuntos a la ciudadanía con veracidad, debe dar información. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía? Deja que esa falsedad, porque era una falsedad, circule. O sea, ¿eso le inhabilita para decir algo? No, lo dijo. Y dice el Supremo que la nota de prensa vale. Pero bueno, es que la nota de prensa tiene que estar sustentada en un documento, que es el famoso que ahora se considera que es revelación de secretos, que es lo que yo creo que es discutible. Otra cosa sería, fíjese, que la Fiscalía hubiera sacado ese papel sin más, con un objetivo político. Pero no es así. La Fiscalía da una respuesta, cumpliendo con un deber. Se queda en una nota de prensa y luego aparece el documento, que es lo que ahora se está investigando, cómo aparece ese documento que pudiera ser revelación de un secreto. Pero debemos decir que cabría decir y cabría considerar que cuando se produce una afirmación falsa y se demuestra con una veracidad, ahí hay una excepción a lo que es secreto. Yo me pregunto, porque es que entonces, ¿qué quiere decir? Que si el fiscal o cualquier autoridad pública dice que está haciendo algo y no lo está haciendo, y entonces tiene que sacar un expediente, pues ¿cómo se dilucida eso? Bueno, en todo caso, es bien interesante porque, claro, nosotros hemos vivido, yo como gobierno, y en mi trayectoria política, estos últimos años, todos los ciudadanos, filtraciones de sumarios a diario, ¿no? Entonces, bueno, va a haber un cambio. Sería bueno quizá que vamos a ver cómo se dilucida. Yo tengo gran interés que ver con qué hace el Supremo con esto, que bueno, he visto que ha tomado alguna decisión, ha citado como testigo a Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, ahí debe haber debate, debe haber debate. Te lo voy a preguntar muy directamente. ¿Hay una trama intentando derribar al gobierno por la vía judicial? No creo en tramas, ni en democracia. Ahora, que hay actores, ¿no?, que a este gobierno le quieren tirar, es evidente, ¿no? ¿Están utilizando a los jueces para eso? Bueno, ha sido siempre eso, pero no solo pasa en España, ni ahora, No, eso pasa en muchos países, y fíjese, esa judicialización de la política, fíjese que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues más o menos vino a establecer una inmunidad retroactiva del presidente Trump. Sí. Esos magistrados del Supremo que habían sido nombrados casualmente por el presidente Trump. Sí. O sea que sí. Ahora, es verdad que en el último tiempo, fundamentalmente con la ley de amnistía y con ese famoso concepto que emergió en nuestro debate público, el lawfare, yo he visto pues una cierta, en algunos sectores, una cierta sensibilidad de la justicia que me preocupa. Yo espero que esto sea coyuntural, espero que sea reducido, y espero que afortunadamente, como nuestro sistema tiene checks and balance, también a la justicia, hay tribunales superiores, luego está el Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo que es muy importante el papel que haga el Tribunal Supremo. Debemos de confiar el papel que haga el Tribunal Supremo en la resolución de estos casos que ahora, pues sí, evidencian que, o al menos hay gente que está esperando que la justicia pues solucione o llegue al lugar que no pueden llegar la mayoría parlamentaria. Exacto. ¿A que hay esperando mucha gente esto? No tenga ninguna duda. Pero bueno, eso es... Pero esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué se puede hacer? Directamente te lo voy a decir también, para que los jueces y las juezas de España no sean tan de derechas. Bueno, yo pienso que hay de todo. Lo que a mí no me preocupa que sean de derechas. Es que, claro, a mí tampoco. Mientras sean pueden tener su ideología. Claro. El tema, la clave, o sea, que hay una independencia en España de la justicia es incuestionable.
una gran independencia. La prueba de ello es que el gobierno, pues está, el presidente del gobierno tiene problemas con su mujer judiciales y tal. O sea, esto no pasaría como piensa. Bueno, es que una cosa y la contraria a la vez no puede pasar. O sea, dice, no, un gobierno autoritario, un gobierno bolivariano, ¿no? Norcoreano, casi llegan a decir. Una dictadura rara. Sí. Hombre, por favor, está el gobierno con denuncias judiciales y procedimientos judiciales como método. O sea que hay yo creo que una independencia muy grande. Lo importante de la justicia es la imparcialidad. Pero no crees que llegar a juez es caro. La imparcialidad. Sí, y tiene que haber la imparcialidad es una apariencia de imparcialidad. Y esto sí merece una reflexión, pero lo merece sobre todo en el seno de la judicatura, sosegada. Esto de que cuando yo he recordado aquí las manifestaciones de jueces, de algunos jueces, con togas, protestando por una posible ley o acuerdo político, creo que cuando pase algún tiempo merecerá una reflexión que no se ha hecho, de lo que esto supone para nuestro sistema político y para lo que es el papel de la judicatura, decisivo, porque es el cierre del sistema, la justicia, evidentemente. Claro. Entonces, como todo en democracia, yo de que soy partidario de que esto se transparente en un debate. Me parece importante, en un debate que se producirá antes o después. Se producirá como ahora estamos viendo en el Parlamento, con poco éxito porque tiene poco recorrido mediático, pero que pasó con lo de la policía patriótica, todo esto. Y hacerlo con naturalidad. O sea, no se trata de poner a nadie, oiga, si se puede discutir una sentencia del Supremo, un auto del Supremo, sí, y eso no es menoscabar la justicia. Igual que, por supuesto, todos debemos acatar lo que diga el Supremo en una resolución, o lo que diga la Audiencia Nacional, pero yo creo que el debate público, respetuoso, prudente, inteligente, es sano, sobre la imparcialidad, la apariencia de imparcialidad, y lo que yo creo que sí hemos vivido un momento delicado, pero afortunadamente nuestro sistema es muy poderoso, con la ley de amnistía, con los pronunciamientos sobre la ley de amnistía de altos responsables, altos servidores públicos. Pero claro, el problema de la ley de amnistía no es que te guste o no, es que es una ley. Es una ley, que es la expresión máxima de la democracia en un Estado de Derecho. Es la expresión de la voluntad popular y que solo puede ser atacada ante el Tribunal Constitucional y, en fin, esto merecerá una reflexión a fondo y seguramente a lo mejor pues en su día tendrá que hacerla la propia mayoría parlamentaria. Me has dejado momentos delicados, ¿hasta qué punto? No, momentos delicados porque yo creo que se produjo una especie de reacción. Yo también lo relativizo, También hay emoción, ¿no? Sí, muy visceral. Hay emoción, sí. Vamos a ver, lo puedo verbalizar. Yo creo que con la ley de amnistía ha habido jueces en este país que han pensado que se atacaba su trabajo directamente, más allá de lo que pensaba. Y esto es, oiga, es que, bueno, en fin, cuando yo aprobé la Unión Militar de Emergencias, que ahora todo el mundo hace la loa. Sí. Yo puedo decir, y puedo decir, lo digo con prudencia, lo digo, ¿no? Que esto no gustaba a una buena parte de los generales del ejército, porque creían que no era su función. Y además lo entiendo, porque es algo que era nuevo para ellos y ellos están acostumbrados, pues eso, a defender a la patria, a ir a misiones de combate o misiones de paz y demás. Y esto costó bastante que lo entendieran. Porque decían que bueno, que esto no era, el ejército no era una ONG y tal, y ahora yo entiendo que hay jueces que no entienden que si una ley establece lo que es delito, una ley puede establecer la exoneración de ese delito. Pero esto es raíz democrática profunda. Que cuando dices, no, espera, vamos a reflexionar. Oye, me ha pasado a mí con jueces y con magistrados. Un momento. Y luego ya no hablo de la oportunidad, sino del concepto, ¿no? Sí. La oportunidad es evidente, como está hoy Cataluña. En fin, veíamos el día de la Constitución al presidente Illa, el presidente de Cataluña ahí. Hace 18 años. Bueno, yo creo que hay momentos delicados, sí, porque fíjese, afortunadamente todo pasa tan rápido y ya casi nadie se acuerda de la ley de amnistía. Entre otras cosas, porque se atacaron las sedes del Partido Socialista, de una manera, por una ley que, oye,
tú podrás estar de acuerdo en contra de la ley, pero llegar a esa violencia me parece muy, muy negativo, y porque hubo reacciones, en mi opinión, algunas poco meditadas, sobre lo que es una democracia, sobre lo que es la ley, sobre lo que es la mayoría parlamentaria, que oiga, son las reglas del juego, están en la Constitución. Esa ley tiene un control, que es la constitucionalidad, y si no, las elecciones siguientes, no otro. Entonces, bueno, todos tenemos que saber estar a la altura de las circunstancias. Yo siempre he puesto encima de la mesa que respeté de una manera absoluta la independencia del Poder Judicial. Quiero recordar que no hablé con ningún magistrado del Supremo mientras fui presidente del Gobierno, por respeto, ni me tomé un café con ninguno de ellos. Y en este momento me atrevo con prudencia a pedir una reflexión sobre lo que pasó con motivo de la ley de amnistía, que afortunadamente, pues bueno, se va superando, como casi todo en democracia, después de momentos, en fin, que parece tensos, que sí. Bien, vamos con las moviditas del PSOE, porque acaba de ser el Congreso, bueno, hace 2 semanas que fue el Congreso donde ejerciste otra vez de cabeza de cartel. Bajo tu mandato se legalizaron las bodas gays en España, algo que hoy está normalizado hasta tal punto que los mismos que se manifestaban contra ello, junto a los obispos, que me acuerdo muy bien de esas manifestaciones de los sábados por la tarde, patrocinadas por la COPE. No, yo el día que salieron los obispos a la calle, lo que más me llamó la atención es que yo no sabía que había tantos obispos en España. Es verdad. Es decir, ¿dónde estaban? Fue impresionante, ¿no? Entre obispos y arzobispos. Para mí el día que Rajoy fue a la boda de Maroto, claro, fue un día de plena felicidad. Exacto. Porque no hay nada mejor en la vida que ver felices a todos, y más si es por amor. Hace un par de semanas fue el Congreso del PSOE, como decía, y allí, entre otras cosas, se decidió prescindir del Q+, de las siglas LGTBI. ¿Esto ha sido un error? La verdad es que es un debate que, en fin, a mí me desasosiega, debo decirlo, porque creo que el Partido Socialista ha sido un partido líder en el reconocimiento de la diversidad, en el reconocimiento de la identidad de cada uno, como quiera tenerla. Y esta división que se ha producido y poner en cuestión algunos de los fundamentos de lo que ha sido la ley trans, pues me parece que no es el camino adecuado. No es el camino adecuado. Yo debo decirlo así. Todo el mundo sabe cuál es mi posición. Respeto todas las versiones del feminismo, y creo que una de las tareas importantes que tiene el Partido Socialista y el movimiento feminista es recuperar esa capacidad de entendimiento y ver que los avances que se han producido en gran medida han sido por el movimiento feminista, han sido por el movimiento LGTB, y que hay que respetar a todos los que se quieran, o los que se quieran, o les que se quieran identificar con una sigla. También se está viviendo una crisis dentro del PSOE madrileño. ¿Qué explicación le das tú a la visita de Lobato al notario? Debo decir que tengo buena relación y aprecio a Juan Lobato. Que cuando dices eso así de antemano es que ahora viene el... No, que he quedado, seguramente la semana que viene voy a hablar con él. O sea, vale. No, la tengo y sé que él también conmigo, no hay problema. Vale, pero quiero que me explique lo del notario. Si no lo puede explicar a todos. No, oiga, es que es muy importante, eso está bien. Es muy importante, antes de tomar posición de una manera definitiva o de hacer una categoría, escuchar mucho más si es un compañero y es un amigo. Yo lo he dicho, amigos comunes que tenemos, ¿no? Me gustaría escuchar qué le llevó a esa reflexión y quién la aconsejó, si es que la aconsejó a alguien, porque realmente yo no la he entendido. Eso le hace, oye, todos cometemos actos que no entienden los demás. Yo seguramente pues tengo algunos en la mochila que no voy a desvelar, no para nada daros carnaza, ¿no? Pero sí, claro, cómo no, si llega. No era mía la frase, pero joder, qué frase, porque en 2007, que es verdad que los datos económicos eran buenos, yo dije que la economía española jugaba en la Champions League, ¿no? Sí. 2007, y 2008, o sea, menos de un año después, la gran crisis. O sea, esa frase, pues bueno, ¿qué aprendí de ahí? Pues que hay que ser contenido siempre, ¿no? Y hay que ser contenido. Entonces, bueno, pues yo pongo encima de la mesa ese hecho. Bueno, pues sí, quiero que me explique por qué, pero
no va a cambiar mi aprecio por él. Ya, no, desde luego. O sea, que esto me parece que es importante tenerlo presente, que es en la vida. Y luego diré que hay un dato para mí sí importante en este proceso que se decanta en Madrid, en el Partido Socialista. Yo llevo desde el tamallazo. Sí. Yo era secretario general del PSOE. Recuerdo aquella mañana, recuerdo las llamadas que me descompusieron de que había 2 personas que no votaban a Simancas. Esto fue muy grave. Hubo muchas acciones judiciales que al final se archivaron y los datos eran demoledores. En fin, no quiero insistir sobre un tema que hemos hablado, pero es decir, he visto a Óscar López, conozco a Óscar López mucho, y es el revulsivo que necesita. No, pero fíjese, hay una cosa que me parece muy importante, y es no he visto a nadie de todos los candidatos que he conocido en Madrid, desde mi larga trayectoria política, ya larguísima, para algunos será insoportable, ¿no? Estar tan convencido, sí, con tantas ganas y con tanta ilusión, oye, es ministro, de ir a la batalla, que no es fácil la plaza, para el PSOE, claro, con la señora Ayuso. Y esto es muy importante, porque de mi larga trayectoria política he constatado que lo primero que tienes que pensar, si te vas a enfrentar a algo, es que tú eres mejor y que vas a ganar. No, se le ve con confianza, desde luego. Porque... No, y entusiasmo. Sí. Yo es más, fíjese que yo pensaba que era algo que Pedro Sánchez le había animado, ¿no? Según él, no. Es cierto, he constatado que no, que fue Óscar López quien le dijo a Pedro Sánchez: quiero ser quien dé el cambio en Madrid y quien me enfrente a Díaz Ayuso. Cuidado. He visto estos días que ya la derecha y el PP está despreciando a Óscar López y tal. Entonces yo... ¿por qué? Porque la primera victoria es cuando salen contra ti. Lo recuerdo muy bien. Cuando yo recuerdo 2 momentos. Bambi, mi elección. Claro. ¡Bambi! Veía rato haciendo unas carcajadas de mí y tal, ¿no? Y yo... así, calladito y tal, ¿no? Y luego la otra es cuando salimos en la campaña, la primera del 2004, con aquel acrónimo que tuvo tanto éxito de ZP. ZP ya nos... Buena risa nos echamos. No, pero el PP me hizo la campaña de notoriedad mayor porque se mofaron. Estaban todo el día ZP. Y ZP ganó. O sea que esto es como todo. Yo siempre he dicho que la política más hábil, la política más inteligente, la más seductora es aquella que conoce las reglas del judo, que es aprovechar la fuerza del contrario. El judo siempre tú aprovechas la fuerza para hacer la maniobra, ¿no? Y claro, como tenemos una derecha tan... ¿no? Defínela, el adjetivo. Es una derecha excesiva, ¿no? Excesiva, es excesiva en todos los sentidos, ¿no? Y siempre sale, ¡wow! El peor presidente de la democracia, la mayor corrupción de la historia, el peor de todo, siempre es maximalista, así, ¿no? Sí, excesiva, quizá porque saben que porque el país que intentan gobernar y han gobernado algún tiempo, siempre cuando el PSOE ha tenido una crisis grave de situación política o económica, el país mayoritariamente tiene valores progresistas, ¿no? Tiene valores progresistas. Entonces, la derecha es un exceso. Entonces, a veces, oye, me parece que te van a, ¿no? Yo, en fin, me asustan un poco como salen, ¡buah! Tronan, ¿no? Y ya no tengo nada cuando sale Aznar y pone ese gesto y tal, ¿no? Entonces todos los del Partido Socialista en principio estamos así un poco, luego reaccionamos, pero creo que es importante usar su exceso, su descalificación total, absoluta, hacen del Partido Socialista, que cada poco le entierran y siempre estamos ahí, ganamos, ¿no? Entonces eso es muy bueno. Yo creo que veo que Ayuso... nervios en la... la derecha. No, veo que... No, la derecha cree que ellos están llevan 30 ungidos. Llevan 30 años en Madrid, quiero decir. Ungidos para tener... Hasta que, cuidado, te puede pasar. Y yo conozco bien a Óscar López y yo creo que vamos a tener un panorama interesante en las elecciones autonómicas en Madrid. Y así en confianza, ¿a ti no te gustaría ser alcalde de Madrid? No. Vale. No, para nada. Vale, lo tacho. Vale. Yo he sido todo lo que uno puede aspirar en política en un país como presidente. Como para divertirte. No. Yo
Pienso además que en este tiempo que puedo hablar, que se me escucha, que los compañeros pues me trasladan afecto, como soy más útil es así, porque todo el mundo sabe que ya no quiero ni aspiro a nada. Ya. Políticamente. Eso da mucha libertad. Y también. da mucha libertad y sobre todo da credibilidad. Es decir, nadie puede pensar que, oye, yo no era amigo de Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez como presidente del gobierno está teniendo un desempeño para un progresista y el gobierno de coalición progresista muy positivo. Y creo que es tan importante. Yo alguna vez lo he dicho y se lo digo a él. Digo, igual que hubo un día que yo pude llegar a una entrevista de un medio de derechas y decir, sí, fue bajo mi gobierno. Con Carlos Herrera en la COPE. Exactamente, una entrevista que tuvo mucho impacto. Mucho menos que esta. Bueno, ya veremos, ¿no? Vamos. No ha acabado. Igual que años después yo pude decir, sí, fue bajo mi gobierno que se rindió ETA, que se entregó ETA, que acabamos la violencia política en este país. Yo estoy convencido que Pedro Sánchez en un tiempo podrá decir, sí, fue bajo mi gobierno, que Cataluña, que iba al precipicio, ha estado en la normalidad, en el conjunto de España y con una vinculación, una identidad respetada y reconocible. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y apostar por lo importante es acertar. No dejamos Madrid del todo, vamos a hablar de Venezuela. Queda un mes para la toma de posesión. El opositor Edmundo González, que actualmente reside en España, ha dicho que va a regresar para ser presidente. Intuyo que Maduro también va a querer ser presidente. ¿Eso cómo se va a resolver? Pues esta es una tarea en la que llevo empeñado años, con intensidad diferente, porque a veces parece que no, yo estuve muy intensamente hasta 2018, desde luego ya mucho menos, pero siempre tengo algún requerimiento, siempre tengo algún compromiso. Bueno, a mí lo que me gustaría es que fuéramos capaces de abrir, claro, tiene que ser discreto, imposible de otra manera, ¿no? Un diálogo político porque siempre hay fórmulas cuando hay voluntad política para lograr un entendimiento institucional, un horizonte, un cambio, lo que puede ser una vía distinta a lo que hemos vivido en Venezuela en los últimos años, que además, lo he explicado muchas veces, es imposible no escuchar y atender razones de una y otra parte, porque como todos en estos conflictos que a veces acaban en lo peor, en un país, todo el mundo tiene sus argumentos. Entonces, bueno, prudencia... El 10 de enero está ahí. Prudencia, diplomacia, bien, pero yo creo que hay gente que está trabajando, a ver cómo se transita, a ver cómo llegamos, a ver qué pasa el 10 de enero, qué pasa después del 10 de enero. Mucha prudencia. Desde luego, uno de los problemas que tiene Venezuela, de su conflicto político, muy grave, muy serio, es que se habla permanentemente de Venezuela. Sí. Yo puedo asegurarle que, fíjese, casi fue un milagro que estuvimos 8 días gestionando que Edmundo González viniera a España y no se filtró nada. Y si salió la operación fue porque no se filtró nada. Entonces, ya. ¿Por qué el gobierno venezolano se resiste tanto a enseñar las actas de las elecciones? Bueno, ellos han hecho el Tribunal Superior ha ratificado, ¿no?, esas actas. Obviamente la oposición refuta esas actas, pero no vamos a salir del conflicto político de fondo con las actas. Eso es mi opinión, conozco aquello muy bien y no vamos a salir de ahí. Hay que poner otra mirada, otro tiempo político, otras condiciones, otros caminos. ¿Es factible? Muy difícil, debo de serle sincero. Sí. Si me pregunta, ¿tendría usted un plan, una idea? Sí. ¿Es viable? Al día de hoy tendrían que concurrir muchas voluntades. Pero por ejemplo, la administración norteamericana, cuál va a ser su posición, la capacidad de diálogo o no de una parte de la oposición, la capacidad de diálogo y la perspectiva de futuro de Nicolás Maduro. Pero las cosas, o sea, yo aprendí en el fin de ETA dialogado que ese fin llegó casi sin que se enterase nadie y llevábamos un año fraguándolo, porque hubo 2 grandes procesos en el diálogo con ETA. Uno, el que fue más o menos público, no las reuniones y demás, pero se sabía que estábamos, incluso yo comparecí en el Parlamento, en fin. Y luego entramos en una zona valle, en una zona de oscuridad, si se quiere, y recuperamos. Y hubo un último año
que hubo un diálogo no directo, pero intenso. Y aprendí que los auténticos héroes de aquella tarea, que son 2 peacemakers, 2 mediadores, que nadie sabe quiénes son, que se pasaron horas y horas de su vida con la dirección de ETA, de Batasuna, para hacer la tarea de llegar al fin, nunca lo han contado. Es el día, si quieres. Han sido discretos. Mire, tengo conmigo mismo, tengo una especie de deuda, porque obviamente he estado con ellos muchas veces como expresidente, para agradecerles donde trabajaban, nos hemos abrazado, hemos recordado, alguno de ellos ha llorado de los momentos que vivió conmigo, y puedo decir que me emociono, Sí, sí. Porque son momentos y situaciones que vivieron durísimas. Y ellos estuvieron el día en que la cúpula de ETA en París, que fue en París, decidió el fin de la violencia. Y ellos nos transmitieron que ese fin de la violencia era para siempre y que no iba a haber ninguna escisión. 13 años después, eso ha sido así. Entonces, claro, una de las lecciones que he aprendido es que es imposible estar en la exposición pública con tanto ruido y ser alguien mediador de la paz. Imposible. Ya. Entonces, claro, cuando me preguntan, no, Zapatero no dice, no juzga, no condena, no habla de las elecciones, digo, pero si es que si supiera que ahora, esta noche, voy a tener que estar atendiendo a 2 familias que tienen problemas serios con alguno de sus miembros, ya, en situación de cárcel, pues lo entenderían, pero ya sé que esto es muy difícil. Es difícil, claro. Es difícil de entender. Yo, si fuera periodista, también preguntaría una y otra vez. Claro. Sin ser periodista, yo tengo que preguntar. No lo podemos dejar todo en manos de Monedero, que está por allí. Pero fíjese, hay una lección, ¿no? Esto de ETA y algunas otras procesos que he vivido. Es decir, siempre cuando hay un diálogo, cuando la palabra crece en la palabra y crece en el diálogo, cuando nunca rechazas de plano a alguien, aunque esté en las antípodas de tus posiciones, se puede llegar a un entendimiento. Y siempre un acuerdo es positivo. Siempre el perdón es necesario. Desde luego aquí por las 2 partes van a tener que perdonar mucho y que escuchar mucho, por supuesto, y que hablar por mucho. Supuesto. Si yo pongo en Google Zapatero Venezuela, esto me ha pasado esta mañana, sí. Lo siguiente que me sale es mina de oro. Sí. ¿Podemos aclarar de una vez? ¿Tú eres dueño de una mina de oro en Venezuela? La verdad es que cuando salió, eso salió, fíjate curiosamente, ¿no? Esa noticia salió justo en el anterior congreso del PSOE, en Valencia, porque lo recuerdo físicamente de decir que tenía ya a todos los periodistas esperándome, toda la mina de oro y tal. Me parece surrealista, completamente fake, y además... fíjese, he dejado pasar algún tiempo, dejaré pasar más tiempo para ver cómo se fabricó esa noticia, porque tiene interés. En su momento yo creo que se sabrá. Bueno, pero en fin, bueno, hay gente que la política también me han denunciado, también creo que Manos Limpias o unos no sé quiénes radicales de estos me denunciaron por crímenes de lesa humanidad a la Audiencia Nacional. Sí, bueno, oiga, yo lo procuro llevar con una cierta, en fin. ¿Con abogados cristianos o alguna cosita? No, vale. No sé si alguna vez se va, porque hay una cosa que pasa que yo he tenido querellas, ¿no? Pues, colaborador con banda armada, por colaboración con banda armada tuve alguna querella que el Supremo, por supuesto, archivó y tal. Pero no te enteras de la querella, salvo que salga en la prensa, no te lo comunican. Si te lo archivan, no te lo comunican. Claro. Y a mí me ha pasado alguna vez que digo, anda, pero si se archiva una querella contra Zapatero y yo no sabía que se había querella contra mí. Lo cual es mucho mejor. Claro, sí, no, desde luego, claro, mucho mejor. ¿Tú te imaginabas, hablabas antes del final de ETA, que 13 años después el PP iba a seguir utilizando a ETA para conseguir votos? Me remito al que te vote Chapote, por ejemplo. Que no les fue mal con aquello, Eso fue uno de los motivos que yo me lanzara a la campaña electoral. Eso fue en la campaña electoral de las municipales. Sí. Me revolvía las tripas, porque además, claro, es que pasábamos a un PP peor, porque yo siempre he reconocido lo que hizo Rajoy el día de octubre que ETA anunció el fin de la violencia. Hizo una comparecencia impecable. Dijo, 1, esto me lo creo, 2, no ha habido precio político. Él tenía la información, yo se la había dado, me creyó
y hizo una comparación impecable. Claro, eso lo dijo Rajoy aquel día. Y claro que ahora el PP, que teóricamente tendría que haber evolucionado, el PP de Feijóo cayera, o el de Ayuso cayera en lo de que te vote chapote. ¿Puede ser por influencia de Vox? Pues no lo sé, pero hay que tener criterio propio. Una de las cosas que yo creo que le da a un partido solera es tener personalidad. Aunque tengas a Vox ahí, tú sabes que, y lo saben todos los dirigentes del PP, que el fin de ETA fue, en términos históricos, un gran logro de la sociedad española, porque se hizo sin violencia, se hizo sin consecuencias, no se pagó ningún precio. O sea, nada hay más utópico que el fin de un grupo que hacía violencia política y que mataba, es que termine por renuncia de ellos mismos, porque es la única manera de que de verdad eso sea para siempre. Y decir, oye, nos hemos equivocado, esto ha sido horrible lo que hemos hecho. Que es muy difícil, porque a mí cuando estábamos en el diálogo con ETA, que era lo que más me preocupaba. Lo que más me preocupaba es decir, bueno, ¿cómo esta gente que ha hecho lo que ha hecho, que ha puesto bombas, que ha usado pistolas, que eran gente, oye, había ingenieros, había médicos, había arquitectos, había de todo, gente formada, gente con estudios en ETA? Dices, ¿cómo esta gente va a decir todo lo que he hecho ha sido monstruoso? Porque si decides, bueno, lo dejo, ¿no? Pues porque esto moralmente es inaceptable desde todos los puntos de vista. ¿Cuál es el repaso que haces de tu vida? Por eso me ha interesado mucho cuando ha salido alguno de ellos hablando de ese momento y cómo en las cárceles algunos entraban en ese proceso. Esto era lo que más me preocupaba a mí. Que decir, bueno, y cómo luego haces una política que la ha hecho la sociedad vasca inteligentemente, la sociedad vasca, que era donde el problema se generó, el monstruo se generó, y ha tenido un equilibrio entre memoria y olvido. Un equilibrio entre memoria y olvido, porque seguramente si no, no se podría haber seguido adelante. Y hoy, el otro día, en el Parlamento, había un parlamentario de Bildu que expresó lo que sintió el día que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, de una manera contundente, radical, inequívoca. Yo veía ese momento y digo, bueno, esto ha valido la pena. Nos lo dicen hace 30 años. No, pero fíjese, es que es importante a veces tener esa perspectiva. España estuvo 2 siglos, hasta el final de ETA, con violencia política, matándose por política, insurrecciones, golpes de Estado, guerra civil terrible, franquismo, y luego todavía tuvimos ETA muchos años. Matar por política, violencia política. Y llevamos 13 años sin violencia política. Por eso hay que cuidar las palabras, por eso no hay que exacerbar la confrontación, por eso hay que reconocer, si el final de ETA, sí, me tocó a mí de presidente, pero bueno, yo hubiera dicho las mismas palabras si le hubiera tocado a Aznar cuando intentó el diálogo, de satisfacción, y que al final es un bien común. El bien común mayor que hemos podido lograr en la democracia es que nadie mate ya ni ponga bombas. Es un bien común. Y por tanto, sí, me duele cada vez que lo de te vote chapote, me duele. Vamos a ir acabando ya, que estamos fuera de tiempo pactado. Pedro, por favor, te voy a pedir que me acerques la mochila que tengo en la mesa y al final, cuando te la pida, me la traes, porfa. Te voy a hacer unas preguntas para que las contestes de la forma más breve posible. Ese es un reto para un político. ¿Monarquía o república? En abstracto, república. Para España constitucional, monarquía. ¿No ves una república en España? No, porque la institución está muy preservada constitucionalmente y yo creo que además el futuro apunta bien, ¿no? Debo decir que nadie le puede extrañar que a mí me hace cierta ilusión ver una reina, ¿no? Y creo, sí, bueno, como creo que eso es un consenso establecido en la Constitución, pues ¿para qué vamos a...? Ahora, me dice usted la república en abstracto, bueno, pues en fin, tiene grandes virtudes, obviamente, pero bueno, para nuestro histórico, para nuestro país, una monarquía, y si está bien ordenada, pues bien, y me hace ilusión tener una reina. ¿Te mensajeas con el emérito? Me felicita en mi cumpleaños y le contesto con corrección. ¿Qué piensas de su declive?
Hay una cierta tristeza, ¿no? Porque en la vida yo siempre he dicho que no se puede uno, en fin, traicionar a sí mismo. Yo he tenido una buena relación con el emérito, como presidente del gobierno. El emérito se portó bien conmigo. Hemos hablado mucho de ETA. Y, por ejemplo, yo no voy a dejar de valorar que me dio un apoyo grande. Esto, en fin, que no gustó a todo el mundo, para el diálogo, y recuerdo el día que ETA anunció el fin de la violencia, que me llamó, vente para acá, y me dio un abrazo pero muy prolongado, en su despacho ahí en la Zarzuela, ¿no? Entonces, bueno, he tenido esa buena relación. Es decir, todo lo que hemos visto y lo que me ha... Tengo mi teoría, sería larga de explicar, pero tengo mi teoría de que, en fin, es una de las especies de las consecuencias de una transición mal cogida con alfileres. Cogida con alfileres. Porque el problema que hemos tenido, resumiendo, es que, oye, llegamos a una institución monárquica que no tenía nada, a una familia que no tenía nada. Y en vez de haber institucionalizado, todo el mundo me entiende lo que quiero decir, ¿no? Con un colchón de posibilidades, como tienen todas las monarquías, las casas reales, pues la transición, en fin, tuvo estas cositas, ¿no? El pobre tenía el complejo que veía otras monarquías, ¿no? Y decía, claro. No, y la memoria, es decir, ¿qué pasa de nosotros? ¿Qué pasa con nosotros si aquí pasa algo? Y con mi familia, y con mis hijas, y con mis nietas. Claro. Es decir, oiga, yo esto lo he vivido, pero mire, yo... esa maldición de que todos los Borbones acaban en el exilio, además. Sí, es como una especie de maleficio, ¿no? Quizá un poco símbolo de lo que ha costado a nuestro país, estabilizar nuestro país, institucionalizar. Qué difícil país, qué historia más complicada después de la caída del imperio, ¿no? Cómo perduran los efectos, porque al final, si uno ve la decadencia del 98, cómo nos dieron en la guerra de Cuba, ¿no? Los americanos, que nos despacharon en 3 días, cómo intentamos resucitar con África y el norte de África, y de ahí vinieron los militares golpistas, ¿no? Cómo hay una especie de consecuencia lógica de lo que nos ha costado llegar a esto, ¿no? Y yo lo valoro mucho esta democracia, la valoro. Fíjese que estos días siempre, cuando foros internacionales, y hay miles de estudios, se ponía a 2 países como ejemplos de la transición democrática, del buen desempeño, de su modernización, que estamos en continentes muy distintos. Eran España y Corea del Sur. Corea del Sur ha tenido un mejor desempeño económico que nosotros incluso, pero siempre en la OCDE siempre estaba Corea y España, ahí estábamos, ¿no? Y fíjese lo que ha pasado en Corea, que me tiene completamente en shock, ¿no? Porque yo, que conozco ese país y a sus políticos, me parecían todos tranquilos, todos, incluso esa especie de aburrimiento asiático que a veces a nosotros nos parece ideal. Impresionante la crisis política, de una magnitud que no sabemos cómo va a pasar. Es decir, por tanto, bueno, preservemos todo lo que se pueda en este momento, en fin, nuestros valores, nuestras instituciones, y el emérito, pues hombre, pues claro, muchas cosas que me entristecen. No quiero entrar en detalles. Pero... Ya entrará Bárbara Rey, no te preocupes. Tremendo esto. ¿Te sigues llevando bien con Pablo Iglesias? Sí, muy bien. Vale. Tengo buena relación. ¿Has ido a la taberna Garibaldi? No he ido, pero tengo buena relación. Siempre me ha tratado con respeto. Hemos debatido mucho de política. Es una persona inteligente. Bueno, quizá en su momento tuvieron un ascenso tan vertiginoso. Sí, la caída estuvo acorde. Que gestionar eso es muy difícil. Yo lo percibí. Hablaba con ellos alguna vez, que digo, no, mirar a ver por qué el PSOE tiene 145 años de historia. Porque siempre se impuso la organización, el sentido de la disciplina, el trabajo, la lealtad, y él tiene una visión muy mediática de la política contemporánea, y es verdad que las redes, los medios son... Él es sobre todo comunicador más que político, podcaster. Pero bueno, tengo buena relación con él, y me parece que es bueno. O sea, a mí, en fin, yo un día me encontré a Abascal en el Congreso y fui a él a saludarle y a decirle una par de palabras amables. No sucede nada. O sea, y fíjate las cosas que dice Abascal de mí. No sucede nada. ¿Cómo te recibió? Dialogar. No, bien. Se sorprendió. Sí. Pero estuvo respetuoso y correcto. Y le dije, ¿pero qué tienes contra mis leyes de igualdad y tal, no? O sea, bueno, pero es que si no hubiera habido en la historia, como dice Borges, 2 griegos, que hace una metáfora preciosa, que un día empiezan a hablar, a dialogar,
y dejan atrás sus propias convicciones, que no intentan vencerse uno al otro, solamente dialogar. Ese es el fundamento de la historia de la cultura occidental, dice Borges. Bueno, pues yo creo que teníamos que dedicar muchas más horas a dialogar entre posiciones diferentes. ¿Crees que Pedro Sánchez ha sido injusto con Irene Montero? Bueno, pienso que hubo un comentario, que alguna vez lo he hablado con Irene Montero, sobre que yo creo que Pedro Sánchez lo hizo con buena intención. ¿De los amigos cuarentones? Sí. Porque, vamos a ver, en fin, no desvelo nada si digo, uno, yo pertenezco a una generación que, a mí mismo me cuesta reconocerme, porque todavía mi generación, nací en el 60, recuerdo, muerte Franco, yo 15 años, empieza la carrera ya en la euforia de la transición, que fue un momento extraordinario para quien tenía inquietud política, pero el machismo era vamos, como lo de la vivienda estructural. Los chistes machistas estaban ahí. Es decir, y yo conviví hasta no hace mucho tiempo con chistes machistas, afortunadamente, ya ni siquiera, ya en mi generación hace tiempo que no se permite un chiste machista. Pero aquello era, y en el seno de la izquierda, esto lo he dicho muchas veces, machismo no conoce colores políticos. La diferencia es que en la izquierda muchos hombres han decidido ponerse del lado de las mujeres y del feminismo y hacer los cambios. Pero es verdad que lo escuchamos, y lo que reflejaba Pedro Sánchez en esa entrevista, que hay gente, incluso de 40 y de 30, y muy preocupante que haya ahora adolescentes, que en una especie de reacción que tienen que ver mucho con las redes y la violencia, redes y violencia son dos temas claves en la sociedad que vivimos, pues sentían eso. Irene Montero, pues claro, ese comentario no la entusiasmó. Si lees el libro que ha hecho Irene Montero, empieza por ahí. Yo creo que no había mala intención de Pedro Sánchez, pero vamos a ver, fue en campaña electoral también. Yo tengo, sí, pero no fue una cosa premeditada en absoluto, ¿no? Esto, mira, yo tengo una muy buena opinión de Irene Montero, muy buena. Creo que que es intelectualmente muy poderosa, que tiene coraje político. Es verdad que ella me ha tratado muy bien siempre, y yo a ella, cosa que me parece tan bueno en la vida, de poder decir, oye, no estás en el mismo sitio político, pero tienes un reconocimiento recíproco muy bueno. Pero, claro, cuando yo he tenido alguna reunión con ella y su equipo sobre los temas de leyes y de política de igualdad, lo digo, y además lo digo porque creo que es así, sinceramente, creo que están más avanzadas, con lucidez, ojo, con lucidez, de lo que buena parte, incluso de la izquierda, lo está, socialmente. Y esto, claro, tienes que saber administrarlo. Yo lo dialogo con ella, y me parece que es importante el que, bueno, tiene que ver mucho con la división del feminismo, y claro, yo entiendo que a Irene Montero y a las mujeres como Irene Montero les cuesta asumir porque tiene un equipaje muy armado. O sea, esto es así, y además atractivamente armado intelectualmente. Es decir, les cueste entender que ese ritmo social y de asumir determinadas cosas no va a lo que ellas quisieran. Como ellas. Pero, oiga, yo creo que ese futuro se abrirá por ahí. Yo recuerdo muy bien cuando aprobamos la ley del matrimonio homosexual, bien en el partido en general, bueno, había alguna cosa por ahí, menor, pero por ejemplo, el que fueran a adoptar, exactamente igual que las personas heterosexuales o que las familias heterosexuales, eso me costó sacarlo un poquito. Me costó sacarlo un poquito. Luego, todo el mundo. Entonces tampoco podemos ser críticos a la gente que a veces tarda en comprender el fenómeno del cambio social e intelectual, porque el machismo es lo más atávico, lo más incrustado en la sociedad. El machismo es mucho más antiguo que el capitalismo. Y decimos, el capitalismo es invencible, ¿no? Y es verdad que es difícilmente vencible, pero imagínese el machismo, es prehistórico, es atávico. Entonces, bueno, cuesta. Entonces, ahí encontrar, bueno, yo creo que es muy, muy importante ese diálogo. Yo creo que pues sería bueno que Irene Montero pues hablara con Pedro Sánchez, porque realmente están en la misma dirección. Claro.
Igual lo de ser embajadora en Chile tampoco le convenció del todo, no le acabó de gustar, pero bueno. Bueno, pero eso ya es un tema más bien de la órbita de Sumar, ¿no? Sí. O sea, yo no creo, yo conozco al presidente Sánchez, fíjese, en este sentido no tiene... Lo demostró en el partido. Como recuerdan a los que sigan la política, él se confrontó en partido internamente con Susana Díaz. Yo apoyé a Susana Díaz, especialmente porque ella me dispensaba mucho cariño, y eso, oye, a estas alturas de mi vida cuenta, ¿eh? O sea, lo digo sinceramente, así cuenta. Entonces, bueno, pero luego Pedro Sánchez ha sido una persona, como líder del partido, que ha integrado a todo el mundo. Y sus colaboradores principales en estos últimos años han sido personas que apoyaron a otros candidatos, lo cual es extraordinariamente enriquecedor y positivo. Como Óscar López, por ejemplo. Exactamente, pero muchos más, ¿no? Entonces, y eso en el partido yo creo que es una escuela muy importante, y en la política en general. Por tanto, no creo que Pedro Sánchez tuviera ninguna reticencia a incorporar, como en su día lo hizo, a Irene Montero, a otras personas en el gobierno, pero eso estaba más en la disciplina de Sumar. Me quedan dos, ya sí muy breves. ¿Lo que está haciendo Israel con Palestina es un genocidio? Bueno, el calificativo lo tendría que decir la Corte Penal Internacional, que por cierto ha dicho algo. En todo caso, es lo más bochornoso, rechazable, inexplicable, tremendo, trágico que yo recuerdo desde la Segunda Guerra Mundial. Que eso lo haga una democracia, en mi opinión, pone en cuestión que sea una democracia, porque no respetar las mínimas reglas del derecho internacional humanitario, del respeto a la vida de los civiles, de las mujeres, de los niños, es incomprensible. Bueno, llegará un tiempo, no sé cuándo en el futuro, en el que se haga una reflexión. ¿Por qué lo hizo esto Israel? ¿Cuánto tiene que ver con lo que en su día sufrió el pueblo judío? Cómo la historia es a veces tremendamente desafiante, cómo nos desafía intelectualmente y políticamente, ¿no? Porque es incomprensible que el pueblo que históricamente más sufrió, un pueblo que es gente muy inteligente. Yo recuerdo aquella vez que le preguntaron a Tierno Galván, dígame, Tierno Galván era, en fin, un intelectual, culto, irónico. Quien le conoció dicen que era tremendo personalmente, pero a mí me encantaba en lo que escribía. Le preguntó una vez a Tierno Galván, dígame las 10 inteligencias más preclaras de la historia. Y contestó Tierno Galván, ¿qué quiere que le diga? ¿10 judíos? Empezamos por Carlos Marx, Einstein, 10 judíos, dijo. O sea, un pueblo inteligente. Y que el Estado de Israel haya hecho esto. Puedo decir que para mí ha sido un retroceso en mi visión sobre la capacidad de la especie humana de progresar. Porque siendo una democracia culta, matar a gente así, a niños, a mujeres, perder el valor de la vida, del respeto básico, esencial a un pueblo, pues yo que soy siempre, estoy del lado de la esperanza. Esto me ha hecho retroceder bastante en mi expectativa sobre nuestra especie, esa especie que somos el ser humano, que es capaz de crear la inteligencia artificial, y recordar a Einstein muchas veces, o a Gabriel García Márquez, que tienen escritos en favor de la paz y contra la guerra. Bueno, yo no sé si lo viviré, pero deseo que alguna generación que venga en el futuro, como nosotros vivimos la abolición de la esclavitud, viva la abolición de la guerra. La abolición de la guerra, la desaparición de la guerra como instrumento en las relaciones entre seres humanos. Bueno, ese día llegará, no lo veremos nosotros tal como van las cosas, pero ese día llegará, y por eso merece la pena que dejemos el testimonio del pacifismo, que para mí ese es en este momento la gran motivación que me hace hacer entrevistas, ver que el mundo tiene más guerras que nunca desde la Segunda Guerra Mundial, más muertos en guerras que nunca, y que la paz está tan débil. Tú y yo no lo veremos, esperemos que Alicia, que tiene 15 años ahora mismo, sí. La abolición de la guerra, ¿cómo suena? Te suena bien, ¿no? Voy con la última, la más difícil de todas, la que me puede meter un problema a mí y a ti. Yo soy de Salamanca, tú eres de León, algunos dirían que ambos pertenecemos al país leonés. ¿Castilla y León o León solo y Castilla sola? No, Castilla y León. No vamos a separarnos, ¿no? Yo creo que
la conformación de las comunidades autónomas en España cuando pues, empezó la transición, el hecho autonómico, no fue fácil. En muchos sitios que no tenían una historia de tradición de gobiernos autonómicos. Castilla y León es artificial, no existía. Bueno, lo estamos haciendo. Esto es un proceso largo de la historia. Es verdad que en León, sobre todo en León, en alguna otra provincia, hay un sentimiento y hay motivos para ello, porque tiene una historia. Tuvo, antes que Castilla Reyes tuvo León leyes y fueros. Bueno, ¿no? las primeras cortes, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y hay ese sentimiento de identidad. Hay que saber entenderlo, respetarlo y a ver si logramos una Castilla y León pues que se sienta más unida. Eso sería mi deseo, pero esto llevará tiempo y en fin. Bueno, hay una cosa que une mucho allí, que es hablar mal de Valladolid. Bueno, pero en casi todas las comunidades autónomas, la capital, que es verdad, vamos a ver. Que Valladolid no es la capital, se une. Bueno, bien, pero actúa de capital política y capital económica, etc. Todas las capitales autonómicas están algo beneficiadas por la capitalidad. Eso es cierto, es objetivo. Algo, en el caso de Valladolid, algo. Bueno, algo, tampoco exageremos, ¿no? Pero algo sí. Entonces es normal que otras capitales pues quieran, reivindiquen, y ahí quizá pues habría que construir modelos más descentralizados, políticas alternativas, pero no vamos a meternos, yo no soy partidario de meternos en un lío. Bueno, ahora sí vamos a acabar. Tengo un obsequio para ti. Bueno, se agradece, además tan amable. Estamos en fechas, ¿no? Normalmente, sí, estamos en esas fechas tan entrañables. Normalmente la taza siempre la regalamos, te la puedes llevar si quieres. Muchas gracias. Pero tengo una sorpresa, que en realidad es una sorpresa para ti y para todo el equipo, porque hablamos de celebración, hablamos de Castilla y León. Todo eso me lleva al vino. Hombre, y de Toro, además. De Toro, denominación de origen. Me encanta el vino de Toro. Este es el vino de hora 20 y pico. Este es el nuevo... Iba a decir merchandising, pero no es merchandising porque no podemos vender. Esto es, el nuevo obsequio. Muchísimas gracias. Del programa. Debo decir que el vino de Toro es uno de mis preferidos y que hay un vino de Toro que me encanta. Me encanta además por cómo se llama, que es el vino Paciencia. Ajá. De Toro, como este, 20 y pico. La denominación de origen de Toro está encantadísima con esta promoción. Por supuesto, 20 y pico, porque todo es aproximado. Exactamente, como bien decía Borges. Exacto. Muchísimas gracias, José Luis, por celebrar con nosotros los 500 programas. Disfruta del vino. Viva el vino, como decía otro expresidente. Bueno, es uno de los momentos grandes de Rajoy. Tiene varios. Y si puedes pedirle a Rajoy, ya que os lleváis bien, que venga al programa, equipo te lo agradecerá infinito. Yo se lo digo, por supuesto. José Luis Rodríguez Zapatero, en hora 20 y pico. Hasta aquí el programa 500. Por 500 más, ¿no? Bueno, a ver, tampoco es verdad. Igual no. Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas. Estamos en hora 20 y pico. Está muy bien lo de hora 20 y pico porque todo en la vida es aproximado. Hora 20 y pico. De lunes a jueves a las 9 menos cuarto, más o menos. En YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.